doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, técnicos, todos ustedes que han trabajado arduamente durante estos ya 4 años desde que empezó la pandemia, y vamos a relatar una historia que ustedes conocen muy bien. Muchas gracias al doctor Fernández Varela por la invitación, al doctor Rivero también por sus muy amables atenciones para invitarme. Gracias al doctor Fernández Varela por su participación además tan dedicada y siempre con un comentario de equilibrio muy correcto en la Comisión de Atención al COVID, donde trabajamos juntos durante semanas y quizás con más frecuencia nos reuníamos para seguirle el pulso a la pandemia, y le agradezco mucho al doctor Fernández Varela por su participación. Y reitero a ustedes todo su trabajo que hicieron durante este periodo. Vamos a hablar, insisto, de algo que conocen ustedes muy bien. La que sigue, por favor. Básicamente, este es en una línea la historia de los últimos 4 años, que posiblemente son un poco más de 4, de antes de 2020 y después de 2023. Es una línea que realmente significa muchas cosas, en donde se destacan algunas intervenciones, pero básicamente es la introducción a platicarles que el principio de la historia no es exactamente el 31 de diciembre de 2019, cuando la Organización Mundial de la Salud llama a un estado de emergencia en China en relación a la presencia de neumonías graves por un virus desconocido. Seguramente la historia se remontaba a algunos meses atrás, cuando estaba ya la circulación del virus de una manera más o menos intensa, pero no identificada. De hecho, hay situaciones clínicas reportadas no solo en China, sino incluso en Estados Unidos, básicamente en la costa del Pacífico, en donde había transmisión de infecciones respiratorias no diagnosticadas con una frecuencia creciente. El hecho es que es hasta propiamente el 18 de diciembre de 2019 cuando se hace un anuncio más o menos formal al que hace eco la Organización Mundial de la Salud del 31 de diciembre, y luego se siguen una serie de fechas que en general casi todas fueron llamadas un tanto a destiempo, porque los sistemas de vigilancia que tenemos y la comunicación que debe de existir entre las regiones y los países para emergencias como esta no funciona con la corrección que debiera ser. Entonces, la siguiente, por favor. Lo que vamos a revisar en esta sesión es, primero, el sistema de atención a la salud en México y el curso de la epidemia. Evidentemente hay un contexto en donde ocurre la transmisión de la infección en todo el mundo, y este contexto, analizado por regiones o por países, pues impone una evolución particular de la epidemia, como lo iremos detallando. Entonces, hablaremos también sobre algunos antecedentes de epidemias y pandemias previas necesarias para ver cómo es que llegamos a este momento, hablar propiamente de COVID-19 y luego reconocer que el fin, esto que estamos viviendo como último capítulo de la pandemia, en realidad es un principio para todo lo que tiene que seguir. Entonces, primero veamos cuál es el escenario en donde se desarrolló el problema, la capacidad y la calidad de la atención médica que el sistema tenía al momento de que inicia la pandemia en nuestro país, lo que sigue. Y en esas gráficas, que desafortunadamente muestran números pequeños, pero que básicamente tenemos un señalador. Lo que les quiero demostrar es cuál es el estado del sistema de salud comparado con otros países que desde luego tienen desarrollos económicos mucho menores que México.
Este es el número de camas de hospital por cada 1000 habitantes para 2018, o el último dato disponible. Este es el promedio en el mundo, son 2.7, en América Latina es 2.1, y México, que tiene una economía realmente muy grande, está en el lugar 12 o 13 del mundo, en este sitio está en uno de los últimos de la fila, exactamente. Camas de hospital de atención aguda por cada 1000 habitantes, por lo más reciente disponible en este conjunto de países. México era el país que tenía menos camas. La que sigue, por favor. Y esto evidentemente tiene un impacto sobre la expectativa de vida de los habitantes en cada país. Ustedes pueden ver cómo la expectativa de vida de años saludables coloca a México alrededor de la mitad de la tabla, un poco más abajo de la mitad realmente, nuevamente en contraste con países que tienen economías mucho más débiles que la nuestra. La siguiente. Y en cambio, en lo que toca a situaciones de salud graves, la prevalencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes en México es una de las cifras más altas que ocurre en el mundo. Entonces, este es el escenario, la que sigue, por favor, en donde llega la pandemia a presentarse en nuestro país, y unos detalles también sobre los servicios y capacidades de los servicios de salud. La densidad de médicos y enfermeras por cada 100.000 habitantes en América Latina y el Caribe. También, nuevamente, México queda exactamente por abajo de la mitad en comparación con otros países, insisto, que tienen economías muchísimo más débiles. La que sigue. El número de enfermeras por 1000 habitantes, también de los que tienen menos enfermeras. Y la que sigue. Camas de hospital, nuevamente la misma cifra. La que sigue, particularmente interesante, el número de médicos especialistas en terapia intensiva por cada 100.000 habitantes. México muy por abajo de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Colombia, de Chile, desde luego, de Argentina, pero digamos Estados Unidos. La que sigue. En ese escenario es cuando tenemos una pandemia que nos obliga a enfrentarnos a un virus que era completamente desconocido para nuestra especie. Nadie en el mundo tenía inmunidad en contra de ese virus, un virus que además tenía una alta capacidad de contagio. Y las consecuencias, básicamente nada más las señalo aquí, la que sigue, por favor, en lo que representa el personal de salud contagiado por COVID-19, y vean ustedes nuevamente cómo México es uno de los países que tiene la tasa más alta, la que sigue. Y en cuanto a defunciones acumuladas por personal de salud, pues México es el que tiene el mayor número de defunciones acumuladas de personal de salud. La que sigue, por favor. Tenemos entonces lo que ocurrió, el momento en el que ocurrió y en dónde ocurrió, conformaron para México una situación casi de tormenta perfecta, porque teníamos los servicios que acabamos de mostrar de una manera muy breve, pero claramente insuficientes en comparación con otros muchos países de América Latina, inclusive, ya no digamos del mundo. El sistema de salud, además de que tenía todas estas graves limitaciones, estaba pulverizado. Habían decidido que íbamos a cambiar el sistema de salud, que íbamos a tener un sistema de salud nuevo, y se deconstruyeron muchos de los servicios que se prestaban y no hubo una alternativa que ofrecer. Fue así como llegó la pandemia. Y finalmente, el virus, que desde un principio sabíamos que iba a infectar a todos los habitantes en el planeta, por sus características y por la falta de inmunidad. Entonces, las características del personal de salud y los servicios, la capacidad, el número de ventiladores, los servicios que requieren los ventiladores y el apoyo para pacientes con insuficiencia respiratoria, vacunas, los programas de educación, todo esto evidentemente era en ese momento insuficiente.
y trató de resolverse la situación. Se hizo la reconversión hospitalaria, en algunos centros muy eficaz, en la mayoría no tan eficaz, y no podía ser más eficaz porque ustedes vieron el número de especialistas que tenemos para manejar ventiladores. Entonces ustedes pueden llenar un hospital con ventiladores que se adquirieron en el último momento para que no faltaran los ventiladores, pero no había personal con experiencia y con el conocimiento para manejarlos. Entonces hubo un gran número, no son pocas, las unidades de terapia intensiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tuvieron mortalidades del 100% de los pacientes que llegaron a estos servicios. Entonces, por eso fue que en nuestro país ocurrió propiamente una tormenta perfecta, a diferencia de otros países, a pesar de lo cual los resultados globales no son tan diferentes entre prácticamente todos los países. ¿Me sigue? Y conviene recordar que una pandemia es un escenario terrible que obedece básicamente a cómo evoluciona la vida en la naturaleza, cómo evolucionan los virus y cómo se presenta, y cómo una pandemia evidentemente no está diseñada para que ocurra y cause estos terribles dolores y consecuencias. Es simple y sencillamente la evolución natural de los virus, que en un momento encuentra la combinación perfecta para combinar su capacidad de transmisión con la capacidad de infectar a la especie humana, y una especie humana que, insisto, no tenía ninguna defensa. Entonces se infecta a todo el mundo y tiene las consecuencias. Y la imagen, me parece, este es un grabado que todos ustedes han visto, de 1833, de un autor japonés que se apellida Hokusai, en donde demuestra esta fuerza de la naturaleza. Y aquí hay unos pequeños esquifes con los humanos que, por más que tratan de prepararse para resistir la tormenta, difícilmente van a poder hacerlo con éxito. La que sigue. Esta experiencia que vivimos nosotros, desde luego no es nueva, y en la historia se ha repetido una y otra vez, desde la primera epidemia descrita con detalle ocurrió en Atenas, escribió Tucídides en su guerra con Esparta, y como consecuencia de esta epidemia, la ciudad de Atenas, el país de Atenas, pierde la guerra, y desde luego se deriva el curso de la historia como consecuencia de esto. No se sabe bien a bien cuál fue el agente que causó la mortalidad tan elevada en la ciudad de Atenas. Evidentemente eran condiciones complicadas, la ciudad tenía unas enormes murallas y no podían salir porque estaban sitiados, por más que tenían comunicación formal, que también fue asediada por esta vía, y entonces la infección se transmitió con facilidad. Insisto, cambió de alguna manera el curso de la historia. Y después tenemos la epidemia que asoló durante siglos Asia y Europa, fue la peste, y una larga lista de infecciones conocidas por todos ustedes, la influencia de la viruela, el sarampión y otras infecciones que trajeron los conquistadores a México y que facilitaron su triunfo, la conocida como plaga americana, que fue la fiebre amarilla que asolaba continuamente pues prácticamente todo el continente hasta Luisiana, y que de hecho impidió durante muchos años que los franceses en particular pudieran construir el canal de Panamá. Tuvieron que llegar los norteamericanos a concluirlo, gracias a que además descubrieron cómo podrían lidiar con el virus de la fiebre amarilla. Y así podemos llegar a la epidemia de influenza española, el antecedente pues similar a lo que vivimos en esta época, en estos 4 años, que ocurrió en 1918-1919
la gran pandemia de influenza, que le llamaron influenza española, porque los norteamericanos siempre buscan quién puede ser el que lo haya ocasionado, como ocurrió con H1N1, cuando en realidad empezó en Norteamérica la pandemia de influenza. Claro, era una época también particular porque el mundo estaba en guerra y había una gran pobreza en todo el mundo, y a pesar de que las transmisiones no eran tan efectivas como lo son ahora, la transmisión recorrió varias veces todo el planeta, causando la muerte de 50 millones de personas. Después podríamos llegar a la epidemia de SIDA, y a partir de ahí, como vamos a ver la que sigue, por favor, tenemos otra lista de situaciones que en esencia tendremos que analizar como avisos, lecciones que tenemos que aprender, avisos que tenemos que atender para ir preparándonos mejor para lo que va a seguir ocurriendo continuamente. Esta es una lista no exhaustiva en donde señalo resistencia a antibióticos, SIDA, dengue, que esta temporada va a venir muy. Virus del oeste del Nilo, que ustedes saben que hace 40 años no existía en el continente americano, como llegó a Nueva York, fue la entrada al continente del virus del oeste del Nilo. Los antecedentes inmediatos a esta pandemia de COVID-19, que fueron en 2002, el síndrome respiratorio agudo y grave, causado por un coronavirus, y luego, 10 años después, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que ocurrió en 2012, 2013, siguieron ocurriendo casos esporádicos, y ahora, en 2020, la última pandemia por coronavirus. El antecedente también que nos preparó en cierto modo para contender con esta de influenza H1N1 y otras muchas que tienen también un impacto muy significativo, sin embargo no con la magnitud del COVID-19, chikungunya, ébola, zika, mpox y otras que se les da poca atención, no tan extendidas, como insuficiencia renal de origen desconocido en Centroamérica, por ejemplo, es un tema importante, y lo que vamos a ver cada vez con más frecuencia, intoxicación de poblaciones por sistemas de agua potable contaminados, o la epidemia de meningitis por hongo en Estados Unidos y México, en Durango y en Tamaulipas, que son situaciones que tenemos que atender para prever otro tipo de problemas. Y esto nos hace recordar que esta falta de preparación deriva básicamente de una falta de atención correcta a los problemas. Esta es una cita de La Guerra y la Paz, que escribió León Tolstoy, y no porque yo la recordara, sino porque la leí en un libro mucho más reciente de Pamuk, que es Las Noches de la Peste, en donde básicamente nos dice que ante un peligro los hombres o tratamos de tomar todas las previsiones para que no ocurra, pero que en la gran mayoría lo que prefieren hacer, dado que prever y salvarse del curso no está en la mano del hombre, lo mejor es olvidarse del peligro hasta que no se presenta y pensar en cosas más agradables, que es la actitud que tienen de repente, que tenemos todos en general. Si pensamos ahorita en la pandemia, lo vemos ya como algo que pues ya se terminó, ya, ¿cuál es el problema? Y si va uno con los financiadores para decirles, es que necesitamos invertir en esto y en esto, no, tenemos otras prioridades ahora, y entonces estaremos impreparados para lo que viene, lo que sigue. ¿Por qué estamos viviendo estas situaciones cada vez con mayor frecuencia? Bueno, porque vivimos en un mundo que es cada vez más pequeño, está cada vez más caliente y además está cada vez más poblado. Y es más pequeño porque las capacidades de transportación son cada vez más efectivas. La circulación explosiva de los humanos, de los animales y de los vectores en consecuencia y los productos la describen como esta transportación moderna ocasionó un salto cuántico en la movilidad de los vectores y los patógenos, y las consecuencias de esta globalización van a seguir sorprendiéndonos indudablemente. Y la actividad productiva, la actividad comercial es la máxima prioridad, y así se arrasan bosques, se contaminan ríos,
sobreproducimos autos y gasolina tóxica, no tenemos planeación, armonía urbana, lo vemos en nuestros vecindarios todos los días, en nuestra región donde vivimos, edificios inmensos que siguen construyendo sin que se construyan los servicios que se requieren, se cultivan frutas y ganado usando antibióticos críticos para la salud. Todo eso son factores determinantes para que ocurran nuevas, novedosas y graves pandemias. Somos ya más de 8.000 millones de habitantes en el mundo y la mayor parte de ellos con problemas económicos muy graves, en pobreza, la que sigue. Y la comunicación se ejemplifica aquí de esta manera. Hoy de cualquier parte del mundo una persona puede estar antes de 24 horas en el otro lado, en el sitio más distante, sin ningún problema. El ejemplo último que tuvimos de esto fue cómo se transmitieron los casos de Mpox, primero a Europa, a España y luego como al resto del mundo. Así. Y la temperatura en el planeta que sigue aumentando, lo estamos viviendo actualmente. Este posiblemente va a ser el año más caliente en la historia desde que se tienen registros, y esto aunado además con los problemas de suministro de agua que van a ser detonantes nuevamente de problemas infecciosos, epidémicos graves, la que sigue, la pobreza y la migración, que van a ser imparables, van a seguir aumentando, y tenemos que atender con más cuidado un poco toda esta situación de migración, porque escenarios epidemiológicos diferentes, pues nuevamente es el transporte de vectores, de infecciones que se transmiten y que llegan a poblaciones que no tienen experiencia con eso. Entonces la transmisión puede ser muy complicada, la que sigue. El hacinamiento urbano, que pues es muy común en todas las grandes capitales del mundo y que permite contactos continuamente, la que sigue. La guerra, además, con todos los impactos que tiene en términos de limitación para la producción de alimentos y el encarecimiento de los alimentos, la que sigue. Todos estos son factores que establecen riesgos para la ocurrencia de pandemias. Entonces, este crecimiento humano establece nuevas interacciones. El daño ambiental modifica equilibrios y esto implica riesgos en la transmisión de enfermedades infecciosas a todos los habitantes del mundo, animales, humanos, mosquitos, insectos, y el desarrollo de las conductas sociales multiplica los contactos. La densidad y la movilidad crean nuevas rutas y la prioridad del Estado está distorsionada en función de un crecimiento económico y en términos de la inversión más que de la seguridad de las poblaciones. Entonces, todos estos determinantes favorecieron que apareciera la pandemia. No voy a hacer mucha referencia a los números, vean ustedes cómo evolucionó, y esta evolución en el número de casos, vean ustedes cómo va creciendo aquí atrás, porque la roja es la tasa de hospitalizaciones y la tasa de letalidad es la línea negra. Desde luego diferente la proporción, la que sigue por favor. Y depende básicamente de cómo fueron apareciendo las variantes en nuestro país y en el mundo en general, cómo fue el virus original de Wuhan, cómo fueron modificándose las variantes y cómo la capacidad de transmisión también fue aumentando hasta que ha disminuido ya en las últimas semanas. Conviene destacar para fines de, no es el tema de la plática, pero de la vacuna, que todos estos virus son la misma familia y son como que los descendientes de este virus original. Entonces, cuando la gente dice que necesitamos vacunas completamente diferentes, no es completamente cierto. Sí tenemos que actualizarlas seguramente en el curso de los próximos meses, años, pero las vacunas actuales, con excepción de la bivalente de Moderna y de Pfizer, todas las demás, las que utilizamos nosotros, tienen la misma efectividad para también las nuevas variantes. La que sigue. Entonces, todas estas variantes han ocurrido y están circulando estas últimas semanas y meses
aquí en México, la que sigue. Y entonces tenemos que, para ahora, hacer un análisis de qué es lo que pasó, porque vamos a buscar explicaciones para justificar posicionamientos políticos y visiones ideológicas. Vamos a tratar de identificar personajes responsables, y las muertes y las hospitalizaciones se van a interpretar de muy diversas maneras. Pero realmente, ¿cuáles son los verdaderos determinantes de la catástrofe? Primero, un sistema de salud en el mundo, diría yo, insuficiente, no preparado para atender este tipo de problemas. En algunos países es más grave esta insuficiencia que en otros, pero en general casi todos los países fueron rebasados. Podríamos destacar algunos que no lo fueron. Suecia tuvo capacidad, desde luego. Entiendo que Alemania también se vio rebasada, Finlandia tuvo capacidad, Nueva Zelanda tuvo capacidad para contenerlo. Claro que algunos países tienen además características geográficas muy particulares, como Nueva Zelanda, que sí pudo cerrar completamente, es una isla, pues puede cerrar muy bien sus fronteras, un poco lo mismo Japón, pero como sabíamos también, incluso ahí la transmisión iba a ser eventualmente muy intensa. Claro que mientras más se pueda modular la velocidad de transmisión, mejor se pueden preparar los servicios. Entonces, el verdadero determinante es el virus, que aparece con sus características fisiopatogénicas en una población completamente inerme, y en donde tuvimos la afortunada circunstancia de que el desarrollo tecnológico nos permitió tener, antes de que se cumpliera un año de tener la pandemia en evolución, de reconocer al virus, de haber visto cuál era su secuencia genética, una vacuna en cantidad creciente para poder modificar el curso de esto. ¿Sí? Y vean ustedes, realmente son, no se ve claramente, pero solo quiero demostrarles las características más generales de estas curvas que representan diferentes países, la que sigue, y prácticamente todas, este es México, la que sigue, todas son muy similares, porque depende básicamente del virus, de cómo se fue modificando y cómo fuimos siendo capaces paulatinamente, la que sigue, de ir respondiendo a estas variantes, la que sigue, a través de un programa de vacunación global que yo diría que fue muy efectivo. Desde luego, quizás la crítica más importante es que ha sido también muy inequitativo. En México, aquí sí respondimos con bastante eficacia y fuimos de los países que empezaron a vacunar más tempranamente, con una distribución también con puntos que tienen que ser criticados, como por ejemplo esta exclusión que se hizo desde el principio de todos los sistemas privados de atención, cuando finalmente la atención privada fue la que resolvió el mayor volumen de pacientes atendidos. Entonces, temas complicados que tendremos que reflexionar y comentar para evitarlos en un nuevo futuro, pero el hecho es que ya para esta fecha se han administrado más de 220 millones de dosis de vacunas en el país. Este es el programa de vacunación más grande que ha existido en nuestro país y en el mundo, y debo decir que ha sido muy exitoso. La que sigue, para ustedes, como a pesar de que el número de casos seguía creciendo conforme las vacunas fueron desplegándose, el impacto de la infección iba disminuyendo paulatinamente, y esto ocurrió así en prácticamente todo el mundo. Claro que no solo la inmunidad por la vacunación, también la inmunidad de la infección natural en todos nosotros. Levanten la mano todos los que tuvieron COVID, por favor. Todos, al revés, levanten la mano quien no tuvo COVID. Creen que no tuvieron, pero bueno, se vacunaron nada más. ¿Alguien no se vacunó? ¿Alguien no se vacunó? Que levanten la mano los que no se vacunaron. Muy bien, los felicito, qué bueno. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, las coberturas por grupo de edad evidentemente variaron, pero a nivel general fue de prácticamente el 85%, todas las edades. Más de 18 años el 91%, los menores un poco menos,
pero en general la cobertura fue muy buena. La que sigue, más de aproximadamente ya para ahora 14.000 millones de dosis de vacunas, es una cifra difícil de imaginar, y se critica desde luego la inequidad de la distribución de las vacunas y por qué no se mandaron más vacunas a otros países. Lo que pasa es que tenemos también que entender que hay una dificultad logística implícita en la transportación de vacunas. Si alguien quiere mandar 1 millón de dosis de vacunas a Haití, tiene que entender que hay que preparar el sistema que las va a recibir. ¿Quién las va a recibir? ¿Dónde las van a transportar? ¿Dónde las van a almacenar? Cuando se requiere de refrigeración para ese volumen de vacunas. ¿Y quién las va a aplicar? Porque la vacuna es una realidad hasta que esté en el brazo de las personas. Y no hay ese personal. Entonces no es cuestión nada más de distribuir vacunas o de producir vacunas o de tenerlas de repente más baratas, que es importante todo esto. Pero una gran cantidad de países, imagínense en África, que no se pueden enviar las vacunas nada más para que se descompongan en el aeropuerto donde las puedan recibir, porque no se van a poder distribuir. Y la última encuesta nacional de vacunación que se está presentando actualmente ya muestra que anticuerpos contra COVID en México, la cero prevalencia es del 95% en todas las edades de la población. Entonces tenemos una muy buena cobertura que desde luego va a requerir eventualmente de tener refuerzos. Todavía no está determinado con qué frecuencia ni si va a ser realmente ya una vacuna elaborada básicamente con Omicron, pero insisto, puede ser una combinación de el virus original de Wuhan con Omicron, o puede ser alguna de las variantes de Omicron que sea más persistente, pero en todo caso la eficacia es muy alta, o será muy alta, esperamos. La que sigue. Nuevamente, todas las intervenciones que se fueron realizando a lo largo del tiempo, este es básicamente cómo van modificándose las variantes, y actualmente la que predomina es la BQ1, y esperamos que ahí se mantenga. Podría haber otra variante, sí, pero cada día que pasa va a ser el riesgo, porque el nivel de transmisión global va siendo también menor. La que sigue. Y el Estado ya ha hecho un plan de gestión a largo plazo, con recomendaciones generales, una serie de procesos que están más o menos determinados. Lo que no hay es realmente la invitación a un análisis y reflexión de lo que pasó para poder planear mejor lo que tenemos que tener para adelante. La que sigue. Entonces, dentro de las lecciones que tenemos que aprender y las acciones que tenemos que iniciar es que sabemos que la pregunta no es si va a ocurrir otra pandemia, sino cuándo va a iniciar y qué es lo que la va a causar, y seguramente va a ser o un nuevo virus de influenza o un nuevo coronavirus, una variante posiblemente diferente. Y para esto requerimos de un sistema de vigilancia óptimo en su comunicación, que podamos identificar muy tempranamente, y esto básicamente se hace no en los laboratorios del INDRE ni en otra parte, sino en los servicios clínicos, en las áreas de urgencias, en los consultorios de la consulta externa, en donde vemos un paciente con características inusuales, en donde tendremos que sospechar que hay algo nuevo para avisar y tratar de identificar correctamente. Esa es la historia, es una historia muy interesante la del virus del oeste del Nilo, porque en Nueva York llegaron un par de pacientes a un hospital que los vio una misma doctora, que le llamó la atención porque pensaron que era una meningitis viral de las habituales para esa época del año, pero le llamaba la atención que tenía manifestaciones clínicas un poco diferentes. Entonces avisó al condado, y cuando estaba dando el aviso por teléfono, un neurólogo que pasó por ahí le llamó la atención lo que estaba descubriendo y dijo: yo acabo de ver también otro paciente en otro hospital con las características. Entonces, de hecho, no fue tan fácil de identificación, porque la llevó el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y primero pensaron
que era algún virus común para la época y así lo reportaron hasta que pudieron identificar que se trataba del virus del oeste del Nilo. No lo tenían en su horizonte como posibilidad y sin embargo ya se ha extendido a todo el continente. Entonces, requerimos una capacidad de respuesta sanitaria óptima, capacidades de diagnóstico, intervenciones y de comunicación, y tendríamos hoy no solo los servicios de salud sino todos que hacer una lista de pendientes que deberíamos de tener ya listo para dentro de un mes, 3 meses, 6 meses, para estar listos para responder aquí mismo. La que sigue, por favor. Entonces, reconocer que estos riesgos básicamente se han establecido en función de cómo hemos venido modificando nuestro ecosistema. La mayor parte de las epidemias que han ocurrido son resultado de nuestra intervención en la naturaleza. SIDA, claramente, ébola, el virus del oeste del Nilo, SARS, enfermedad de Lyme, etc. 60% de las enfermedades emergentes son zoonosis y más de 2/3 partes vienen de áreas salvajes que vamos ocupando y destruyendo y modificando el hábitat de los vectores que viven ahí naturalmente. La que sigue. Para tratar de tener alguna atención sobre esto, estamos trabajando para que ustedes tengan un boletín que estamos ya empezando a distribuir, que recibirán la mayor parte de ustedes seguramente ya en poco tiempo, en donde damos cuenta de la que sigue, vamos a pasarla rápidamente, de alertas epidemiológicas y recomendaciones. La que sigue empieza con COVID, en donde estamos, que ya lo vimos ahorita. La que sigue, las recomendaciones que tenemos actualmente. La que sigue, dengue, que vamos a tener una temporada de dengue muy intensa, ya la tienen actualmente en Sudamérica, mucho más alta que los años previos, y con estas modificaciones climáticas resulta que acaba de aparecer un reporte de que en Arizona ya tienen transmisión de dengue autóctona, entonces se va extendiendo básicamente. La que sigue, por favor. Influenza H5N1, que ha habido muy pocos casos en humanos, posiblemente menos de 10, pero este es uno de los riesgos latentes que tenemos ahí, con suerte de espada de Damocles, en donde podemos tener un problema si el virus de influenza H5N1 desarrolla capacidades de mayor transmisión, de contagiosidad entre humanos, o primero de las aves a los humanos, que es poco eficiente porque solo hay 10, a pesar de que el problema es que hay una gran epidemia a nivel global de H5N1 en los animales. No sé si leyeron, hace poco se avisó de que hay una mortandad de aves silvestres en el Pacífico mexicano, y esto es consecuencia de H5N1, como lo ha sido en Sudamérica, en Canadá y en Estados Unidos. Entonces el problema es que evoluciona este virus como evolucionó el virus de H1N1, que nos diera algún problema. Tenemos, insisto, que estar preparados. Meningitis, que ya la conocen ustedes por las noticias, la que sigue, y las situaciones que hoy estamos viviendo para golpe de calor. Todo esto lo vamos a ir contando en este boletín. La que sigue, o ceniza volcánica. La que sigue. Entonces ya llegamos prácticamente al final de la presentación. La pandemia de COVID ha sido el más grave evento en los últimos 100 años para nuestra especie y para el mundo en general, y el fenómeno se anunció repetidamente desde hace décadas. Sabíamos que iba a ocurrir, sabíamos que iba a ser un virus respiratorio, y no tuvimos la capacidad de poder prepararnos para eso, porque este tema de la preparación y de la prevención es difícil de captar para los tomadores de decisión en muchos niveles. Todos los sistemas del mundo fueron rebasados, y en México la pandemia tuvo graves consecuencias en relación a la precaria infraestructura y capacidad del sistema. Todas las áreas del país fueron afectadas: educación, economía, trabajo, comunicaciones, y todas estas, el gabinete, y esto ocurre una y otra vez, cuando ocurre una pandemia, desde luego salud responde rápido, pero todos los demás se quedan viendo a ver qué es lo que va a pasar, en lugar de tener todo, porque todas estas se impactan de la misma manera, y todos deberían de tener un programa, un proyecto de trabajo para responder rápidamente.
no lo tuvieron, se subieron tarde al barco, tuvimos más consecuencias. Y la comunicación oficial se contaminó con los mensajes políticos, en esta línea que tenemos del sigue. ¿Qué preguntas tenemos pendientes? ¿Estamos preparados para una nueva pandemia? Ciertamente no lo estamos. ¿Debe recomendarse el uso continuo de cubrebocas? Yo creo que sí debe recomendarse en situaciones particulares y en momentos especiales también. Particularmente en el ámbito sanitario. Ahí tendríamos que utilizar cubrebocas de manera continua. ¿Son necesarios los confinamientos completos? No lo sé, depende de las características del virus, pero a la luz de lo que hemos vivido, valdría la pena repensarlo y decir si realmente eran necesarios, particularmente en el ámbito educativo, porque el impacto en el ámbito educativo fue terrible, terrible, ustedes lo están viendo, desde los niveles más tempranos de la educación hasta los más elevados, todos tuvieron problemas. Un ejemplo nada más, el entrenamiento quirúrgico para los residentes de cirugía se perdió durante 2 años, van a salir y les van a dar sus diplomas sin haber tenido realmente un equivalente en la experiencia que tienen los años previos o lo que tendrán los años posteriores. Entonces todo eso tenemos que reflexionarlo y poder afrontarlo de una mejor manera, no nada más cortando de tajo todas las situaciones. Y también pensar en si deben interrumpirse las actividades escolares. Hubo países que no interrumpieron sus actividades escolares y que tienen desde luego mejores resultados, por lo menos en este ámbito. Y también aceptar que el sistema de salud privado no puede excluirse del plan nacional, porque juega un rol muy importante actualmente en nuestro país. La que sigue. Pendientes inmediatos, síndrome post-COVID, con afectación del 10% de la población mexicana. De aquí entonces el 10% puede tener algunos síntomas como consecuencia de esto. Hay un rezago en programas prioritarios, particularmente la vacunación, que afectó de manera importante. La enfermedad mental, y lo van a ver ustedes en el curso de este programa, es un desastre realmente. Y lo ven ustedes seguramente en su práctica en los consultorios de la comunidad universitaria. El nivel de ansiedad, de depresión, de angustia es extraordinariamente alto. Yo creo que es un tema que no podremos resolver con facilidad. El sistema de salud desde luego tiene que reconfigurarse con urgencia y necesitamos un plan de preparación prepandémico para todos los sectores lo antes posible y construir la infraestructura necesaria para la fabricación de vacunas en nuestro país. Ojalá que se hiciera. La que sigue, pensar en los errores de la gestión. La gestión administrativa fue torpe, fue ineficiente. Los administradores no entienden qué es lo que, cuando alguien pide una intervención urgente, qué es lo que significa urgente. Y ocurrió la anomalía de que la declaración formal de la pandemia no se hizo sino hasta mucho tiempo después, muy tarde. Entonces esto también entorpeció todo esto. Hubo un retraso en el suministro de recursos económicos, una actitud pasiva del gabinete, que era lo que señalaba, de todas las demás secretarías. Se banalizaron las medidas preventivas, lo de abrazos, lo de cubrebocas incorrectamente, y la desigual distribución de vacunas al personal de salud. Comentarios como: el presidente es una fuerza moral, no de contagio, realmente no tenía lugar. Yo no vacunaría a mis nietos, o aquí traigo mi escapulario y mis estampas, pues realmente no eran útiles para un mensaje de vacunación. Muchas gracias por su atención.